Imayna llaqtamas Guatemala kutirimuni kanalnima kunandia qhawarikusun kay Luis Rico nisqata último tincus en París. Pichman riqsiwan chayri noqa niumankiman Magui nisqallata. Kunan saludasun kay David Emanuel López David Emanuel Fischer López nisqata allin p'unchay kachun pay waq pay suscribikamuña kanalman. Qankunapas suscribikamuйчи ama qhipakuychikchu hamuychis chimpamuychis wiñananchis tiyan apurallata recordinesa batinanchis tiyan kaypi apurallata. Chantapis yuyarisun kay Luis Ricomanta cantante exiliado iskay kuti exilianku imaraykuchus noqa nirqaykichis hermano imanaña mama imamunarqachu porque chay pacha hap'irqanku kay artistasta gobierno chay pachapan cerca kasarqa chantapis pichus charangu guitarra hap'ik hina grupuspiqa hap'ik kanku y cuartelman apaq kanku jovenestaqa chaypi imaraykuchus Luis Ricota exiliarqanku porque payqa k'ala minerosta hatarichik kaq pensamientunku cambiaq nin democracia kanan tiyan reclamananchis tiyan derechos ninti chaytaqa mana gustaqchu presidenteman charaykus paytaqa exiliarqanku iskay kutita entonces kay takiqa Parispi kasaqtin qillqirirqa entonces chayta uyarikusun. Hola gente de YouTube, he vuelto otra vez. Hoy vamos a reaccionar a Luis Rico, el último tinku en París. También quiero saludar a David Emanuel Fischer López, es un nuevo suscriptor. Estamos creciendo, vamos creciendo bien, no se queden atrás ustedes también. Vamos a tener que batir el récord Guinness, ya saben, es tenemos en mente, ya depende de ustedes eso que se haga realidad. Entonces también estaba comentando de Luis Rico. Luis Rico es un cantautor, es de Norte de Potosí. Este cantautor ha sido 2 veces exiliado. No sé si se acuerdan que en algún momento les comenté que Carcas llegó a mi pueblo, a Cami, también muchos artistas, porque los centros mineros era una potencia en esa época para los que hacían folclore. Entonces este cantante, cuando entró en esa época Banzer, él ha hecho como una revolución con las canciones, ha hecho que los mineros despierten, reclamen sus derechos, porque esa vez bajó todo por completo, era un caos Bolivia. No había comida, no había muchas cosas. Entonces era uno de los cantautores que llevaba música protesta y los mineros se levantaron. Y es por eso que a él le exiliaron 2 veces. Y esta canción que vamos a escuchar lo escribió en París. Es Tincus en París. Entonces vamos a escuchar y vamos a analizar la canción, de qué trata, porque yo creo que es algo muy bueno. Empecemos entonces. Es el Luis Rico. Mira, que tenía una orquesta y apreciaban mucho en París su canción. Ahí ves, escuchen. Se fue buscando su destino, así cantando viejas coplas. En su charango se fue feliz, sentado en un transatlántico, atrás dejó lo altiplánico, cuando por fin llegó hasta París. Si se dan cuenta, cuenta la historia de su vida, de cómo fue exiliado, de cómo ha sido trasladado, ¿no? De cómo fue su vida, o sea, la ida y la llegada a París. Y vamos a seguir escuchando.
Es un poco triste y muchos cantantes de otros países también han sido exiliados. Em, y es muy lamentable que este cantautor así haya sido exiliado 2 veces de su tierra por, por pensar diferente en su época. Era un poco más adelantado en su época porque él tenía las ideas más claras que los demás y es por eso que le han exiliado. Qankunapish llaqtamas yachankichis imaynatachus exiliarqanku payta Banzer. Si mana yachankichis chaykuna yachankichisña. Ñawpaqta pichus piensaq astawan ñawpaqmanqa hina exiliarqanku mana takiytapis dejaqchu kanku. Entonces pichus takiq chay pachaqa cuartelman apaq kanku jovenestapis. Kunan yuyarikuniña porque hermanuypis chay pacha cuartelman aparqanku. Chanta mamay llaki charekus mamunarqachu tokanantapis. Qhawarillanapunia. Ay, los típicos trajes de los tipos. ¿Ve? ¿Han visto? Han cambiado. Ve, aquí mismo ya ha cambiado. La huanca. Norte potosino, en las calles y en las plazas, se va llenando su bolsillo con las monedas de las razas. Unos ojitos muy curiosos miran al indio auténtico y entre el cupido más épico inicia lazos amorosos. Eso es lo que pasa con muchos artistas que salen de nuestro país. Aquí en Europa, aquí en Madrid mismo hay gente que toca de todos los países, canta así canciones autóctonas típicas de su país. Y esto cuenta lo que él ha debido pasar cuando ha llegado a París. Tocar en las calles, pedir comer con lo poco que ganaba tocando, porque imagínate cuando tú emigras de un país, tu título que tenías en tu país no sirve de nada. Así haya sido un cantante famoso y si no te conocen tienes que empezar de cero como un profesional. Igual aquí no sirve tu título, tienes que estudiar de nuevo o homologar tu título. Ha debido ser muy doloroso su vida porque es parecido a un emigrante, o sea, él es un emigrante en sí, pero con unos grandes talentos que ha sabido él, vamos, a sacar adelante, porque ahí, como ven al inicio, está ahí en París ya con una orquesta sinfónica, ¿no? Grabando lo que es esta canción y otras canciones que ha debido también componer, porque ya más adelante les voy a traer las canciones en su época que ha hecho revolución con los mineros. Por eso les digo que a los mineros hay que tener un gran respeto porque ellos han sido los primeros en revolucionar, en pedir, en exigir los derechos de todos los bolivianos. Quizás no saben la historia, pero ya poco a poco yo les traeré un poco de la mina, así para que vayan conociendo cómo es los mineros, cómo se venían en camiones de todas partes para marchar hacia La Paz, para defender los derechos más que todo de los bolivianos, porque en esa época los mineros, antes de que entre el Banzer, vivían muy bien, pero después de que ha entrado Banzer hasta se han dividido familias, porque yo de ahí he salido, esa época de mis abuelos, a Potosí, es cuando yo ya conozco Yayagua, Uncía, Catavi, siglo XX, Huanca, todos esos lugares he ido a conocer porque esas veces pues ya no teníamos que comer también. No, ahora vamos a continuar. Gankunas llaqtamas yachankichis. Kay cuentas ganga kikin hinapuni pasan kay Madridpipas tiyan hina takikusanku callespi charanguwan guitarra pichu quymunaq usaq tapuqwan pichu mana kay imatachus kawsakurqa kikin chayta takikusan llakichakarqa sapitan chay época al menos mana llaki noqapa al menos llaki yuyarichiwan Guatemala imaynatashi noqapas hamurqani mana ni tituluykipis sirvinchu imatachus estudianki llaqtaykipis chay mana kaypis sirvinchu homologanayki tiyan chaypis uk wata y medio duran chaykama trabajanayki tiyan imamantapis entonces duracha o sea chay vidan karqa o sea kawsakuy llaki a ver uyarinallapuni imaninchiksa.
mira cómo nuestros paisanos con sus trajes de típicos antiguos. Echando norte potosino, con poncho, trenza y con sombrero, ante la gente de Ese es un andar poncho. fino, demuestra ser hombre sincero, se hace a la gringa dos hijitos, uno gringo y otro típico, pero el enredo lingüístico causan problemas folclóricos. Ahí también cuenta la verdad, porque muchos emigrantes ya cuando emigran aquí ya se conocen con europeas, forman sus familias. Los choques culturales hacen que se separen o hacen que vayan adelante, dependiendo. Hay muchas personas que entienden su cultura y se quieren aprender, ambos quieren aprender, se llevan, pero si una cultura quiere dominar a la otra cultura, no funciona así. Entonces es lo que pasa. Y es cuando ya tus hijos ya no saben, ya tiene variedad de culturas, ya sea europea, ya sea, supongamos, un ejemplo. Un boliviano viene de Bolivia y se conoce con un europeo. Su hijo ya ha nacido español. Este boliviano ya no se puede ir a su país porque ya tiene un hijo aquí. Y si esa europea se adapta en su cultura y si él se adapta a su cultura española, bien, llevan bien esa familia. Pero si no, se separan. ¿Y quién queda desamparado? El niño. El que más sufre siempre son los niños. Ya los otros son mayores, pero los niños. Entonces, es muy complicado. Y más complicado es para el niño, porque no va a saber identificarse si va a llevar la cultura de su mamá o de su papá. Es una mezcla. Y si ustedes analizan sus raíces también, no todos somos de un solo lugar. Muchos de los artistas tampoco no son de un solo lugar. Un ejemplo les voy a dar. Los Carcas, sus padres son de Norte Potosí. Sus dos hermanos mayores son de Norte Potosí, de Acacio o algo por ahí. Los dos hermanos ya han nacido en Capinota, Cochabamba. Ya hay una mezcla. Entonces, ellos ya han emigrado a la ciudad. Entonces, ninguna ciudad es de un pueblo originario, como podemos decir, de una raza pura, se puede decir. Todos somos humanos, no, pero puede ser criollo, mestizo, tal, pero no hay puro, todos somos ya una mezcla. Entonces, no tendríamos por qué estar peleando en este mundo siquiera ni por materias primas ni por nada, porque este mundo es uno solo, pero nos comemos la cabeza por tantas tonterías que queremos regionalismos, de todo, pero eso debíamos como seres humanos, no sé, exterminar y querernos todos por igual. Demostrar nuestras culturas, compartir, eso es lo bonito. Qankunapish llaqtamashi entiendewankichis manachu noqa nini imatachu chay Luis Rico tiyaw kawsakurqa kay Parispi imaynatachus kasarakun warmiwan manachus iskay wawita ruani huk morenito huk gringo nin pero separakunku imarayku gringacha nin mana kay culturayki gustawanchu uktaq nin mana culturaykimi yachaqakunichu hinapicha separakunku pero chayta noqa entiendeni qankuna imata entiendenkichis entonces noqata chantapish nini tukuy mana puruñachu kanchis mezclaña kanchis manaña noqapish nimanchu Potosimanta kani mana raíces ni chaymanta noqa kamipiña tiyakuni kay Españaman hamuni kaypi wawasniy tiyan kay Españaman kay manaña entonces puruchu kanchis tukuy mezclas kanchis entonces tukuy mezclas kaqtinchis respetakunanchis tiyan chaymantapish noqa nini tukuy artistaspis mana uk lugarllamantachu wakinkuna kanku Huanunimanta, Potosimanta o Chilemanta, Perumanta tukuy noqaypatapapas mamaypataqa Perumanta Inca Charaykus Perú ladumanta entonces ñawpaqta Perú, Colombia tukuy ladoman karqa Boliviapi porque
Imagínate Simón Bolívar liberasarqa chay batallapiqa hamurqanku alto Colombiamanta tukuy por lado manta defendenanpaq Sudamérica españolesmanta y yachankichik chayta. Entonces mana kanchu uk lugarllamanta runa, sino tukuy mezcla kanchis. Entonces imapaq maqanakusun imatapis más bien juntuchakunanchis tiyan munanakunanchis tiyan yawpaqman rinanchispaq. Ari folclorenchis sumaq yachachisunman tukuytapis respetanchis folclorenchis tukuypis munakun ari cosa mana maqanakunachu nuqaypaqa mana chay soncera maymin kawsakuna tiyan sumaq kunan uyarina imapichu tukukunqa. Chay ñawpatinkus hina kaq qhawarisankichis wajina kunan wajinata wow. Porque hace la calcañilla. Quiere olvidarse de sus males, entrándole a lo etílico. Chaypi tinkurisan hinamaqakukan. Con sus variaciones sexuales. Chay uyarinkichis imanisqanchu manachu entendinkichis tukuy lluqsiytawan maqankuna manaña ni reconocertapis yachamunankichischu maymantachu hamunkichis chanta sexualidadmantapas parlan kunan día manaña uqllachu variedad tiyan pero respetana tiyan tukuytapis pipis munakun chay respetana siqanta mantoriasunki nima mañasunkichu nima problemas ruwasunkichu dejananchis tiyan imatapis munakuqta simana nipit imanimantaq torian chayri dejananchis tiyan respetananchis tiyan porque nuqanchis hinallatak sienten entonces machakuna hina ñawpaqman rina porque astawan machakunchis astawan peor son sus kanchis man hinachu kanan tiyan machakuspaqa respetana tiyan tukuyta porque a ver qampa wawayki hina kanman entonces uq runa hamun chiqnikuman qan sufrinkiman wawaykipas sufrillantaq entonces mana llakilla kanman entonces respetana tiyan imapis kachun respetana tiyan mientras ni pitoriasunki qanta ni imanasun respetasunki chayri respetana tiyan. Lo que quiero decir es ahí dice en la canción la gente que emigra se olvida de sus raíces, ¿no? De dónde son y ya cambian sus sexualidades y todo. A eso se refiere que quizás esa época también ya él ha visto, ¿no? Como la gente empezaba a cambiar de sexo, de preferencia sexual, se puede decir. Pero también tenemos que respetar las decisiones de las personas. Si se aman y se han correspondido, que se amen, que hagan lo que sean, mientras a nosotros o a las demás personas no hagan daño, todo está bien, todo está bien. Y eso es lo importante, respetar. Porque si nosotros no nos respetamos, si nosotros no nos queremos, nadie nos va a respetar, mucho menos la gente extranjera. Si nosotros nos decimos somos indios y nos cohibimos, nos escondemos, la gente va a venir y peor nos va a querer pisotear. Por eso yo les digo, todas las lenguas maternas indígenas, levántense para arriba. No tienen por qué avergonzarse. Ser indio no es nada, ser indio es más bien lo más puro que podemos ser en este mundo. Y no tienen por qué sentirse humillados. Vamos a seguir escuchando. Ay, la ropa de tincos. ¿Ves? Diferentes colores. La noche ha dormido en el metro. Mira más claro su camino, buscando con él su reencuentro. Sabe que así es muy infeliz. Al ser honesto y romántico, toca su charango mítico para el último tiempo en París. Qué triste ha vivido su vida a inicios, porque cuenta de cómo ha dormido hasta en el metro y muchos emigrantes también han dormido en el metro, hasta yo puedo decir que he dormido en la calle. Yo creo que con eso se ha ido
sus únicas acompañantes, charango, la quena y la zampoña. La montera. A ver. No gaya kilpachen un rato. Maraykuch porque chay cuentan vidanta ahí. Menatash metro puñunku. Metro que ahí pega 24 horas. Entonces, inatacha puñuku ari pipes. Manipi sapitan exiliado si kanman carga gobernante, ministro, chaga ari hamunman exiliasga pero paguyu hamun chaga, protegesga. Pero chay pachari kay Luis Ricutam hijo pródigo hina wich'urpankua ni ayudayuqta ni mayuqta. Entonces chay imaynatash metropips puñukun chayta cuentawanchis llaki imaynachus karqapis pero chanta kutimun Boliviaman pero iskay kutita hina exilianku. Hina kaq ñawpaq pichus takiq guitarrawan, charanguwan hinapi kanku al menos pichus sumaq piensaq chay kawsaypi chay watapiqa si runas piensachik derechos ninpaq defendenanpaq hinallatapuni ruwaq kanku ma Boliviallapichu waq paispipis kikillantataq pasan. Llaki no sé qankuna imatachus piensankichik qillqarimuychik chay urapi imatachus no sé noqapis niykiman ari noqapis kaypi hamurqani chaypiqa ari callepi puñuni maninpipis riqsiwaqchu entonces hasta noqapis niyman ari mana sapay hamuqtiynipi kapuwarqachu kikillantataq hina kaq. Entonces qankuna ima piensankichik qillqarimuychik kay llaki kay 5 en París, ¿sí? Para gente lo que yo digo que lo que ha cantado en la canción es lo que ha debido vivir, la experiencia que ha debido tener a principios cuando él ha venido cargado de su charango, su quena y su zampoña. Lo único que sabía hacer era un cantautor, ¿no? Y también cuenta que ha dormido en el metro, como muchos emigrantes hemos dormido en el metro, en la calle, cuando no te conocen, no te quieren ni alquilar una habitación, es así, entonces es duro. Bueno, ha sido algo triste, pero bueno, ya más adelante les traeré un poco más de los mineros para que conozcan la historia un poco de Bolivia, para que vayan conociendo cómo ha sido el camino de los artistas, y es por eso que digo, los artistas de hoy lo tienen fácil, pero con esta pandemia lo tienen difícil porque no pueden hacer conciertos. También puedo decir que si quieren lograr algo como artistas tienen que ser perseverantes, no todo es fácil. No sé si han visto, no sé si saben la historia de los Carcas, no sé si saben la historia de los Sabatiñas, cómo han empezado, qué es lo que han hecho. Todo eso es muy bonito, por eso es muy bonito regresar a ver los videos antiguos para luego ver los videos contemporáneos de ahora, actuales. Así se aprende. Yo así he aprendido muchas cosas y he querido compartirlo esto es para que se den cuenta aquellos artistas que están empezando pues tengan ganas y decir perseverar si quieren salir. No es de un día para otro ser artista, lleva años y ser un artista que transmite eso lleva muchísimo más. Entonces yo, si desde aquí puedo hacer algo con estas videoreacciones para todos los artistas, bienvenido sea y con todo el apoyo que ustedes me den también. Algunas ya más ama sapay saqranawa ikichitian, hamuna ikichitian kaymi. Suscribí kuna ikichitian apurallata chantas y sunchis artistanchismo canales ninman. Chaypi apoyamos un alaka artistanchista wiñanankupa porque si no apoyas un chayqa paykunapas wiñanqanku si no mana wiñanqankuchu. Entonces ayakamu kachun ayawaq video wicharichimus. Hasta mañana gente de YouTube y allí puncha y kachunqankunapas llaqtamas.